¿Qué tal? En este video vamos a trabajar dos efectos en particular en la ilustración digital. La primera de ellas es la transparencia y en segunda instancia vamos a ver qué pasa con los metálicos. Tengo aquí ya preparado un archivo previamente. Este fue un trazado en vectores. En Illustrator está todo el contorno y con segmentos de línea todas las piezas interiores. En este caso, como la pieza de aquí del frente, o más bien los costados, esta pieza de aquí y esta pieza de acá van a ser las transparentes, el primer paso, en este caso, es que desde el trazado no vamos a dejar de dibujar lo que precisamente se vería a través de la transparencia de nuestro material translúcido. Entonces, pues básicamente es como una especie de radiografía. Claro está que, por ejemplo, el talón y la punta no son transparentes, de hecho esos van a ser metálicos. Entonces, a partir de aquí ya no se ve esta área del calzado. Pero, otra vez, en estas piezas sí tiene que ser así. Tenemos que visualizar todas las partes interiores. Ok, para fines de este efecto, la transparencia, trabajé previamente un fondo con los degradados y la pluma. Aquí es una sombra súper básica que está simulando un piso, una luz de este lado, etc. Y así como hemos hecho en otras ocasiones, cada una de las piezas está en una capa independiente. En este caso, el fondo plata para estas áreas que van a estar texturizadas como en metálico o en una textura brillante plateada. Luego tenemos la pieza de aquí del centro de la planta y la pieza del talón y del forro del tacón. Y en unas piezas independientes están esta pieza de aquí, que va a ser transparente, como decíamos hace ratito, y también acá tengo la pieza que será transparente de este lado. Default, el hecho de que la capa del trazado original del vector esté hasta arriba, no tenga fondo y nos permita ver todo lo demás de las plastas de color, ya nos da un efecto básico de transparencia, nos da precisamente la sensación de que aquí podemos ver a través de esta pieza. Pero, pues la idea es que se vea un poquito más realista. Entonces, primero que nada hay que sombrear estas piezas como hicimos en los videos anteriores. Es decir, por ejemplo, de la pieza 1, la transparencia 1, yo aquí ya trabajé una sombra, y luego aquí hay una capa de luz. Y lo mismo en la transparencia de aquí atrás, hay una capa de la sombra y hay una capa de luz. Claro está que dependiendo mucho del material, es la manera en la que vamos a tener que trabajar manualmente estos efectos, es decir, dónde está ubicada la luz, dónde está ubicada la sombra y, claro, la intensidad principalmente de la luz. Porque ahorita yo estoy ilustrando un material semiopaco, y no tan translúcido, por eso es que las luces principalmente son muy suaves, casi difusas, pero si estuviera trabajando más como una especie de acetato o como estos materiales iridiscentes que están muy de moda, la luz tendría que ser mucho más dura y drástica. Igual que en los otros videos, quedamos satisfechos con nuestro trabajo de ilustración, podemos fusionar estas capas, dando clic con el botón derecho sobre todas ellas, combinar grupo, lo mismo con la transparencia 2, selecciono todas las capas, clic con el botón derecho y le doy combinar capas. El siguiente paso es jugar con los modos de capa y la transparencia. Lo más sencillo es tal cual bajar la opacidad de la capa. Por ejemplo, aquí ya la voy a disminuir tanto en la parte de aquí atrás como la de aquí al frente. Esa era la otra. Y vean que ya con eso ayuda bastante. Es más notorio acá porque precisamente pues aquí se ve el fondo, se ve esta línea que me está marcando el piso. Pero aquí a lo mejor no se nota tanto.
Entonces, otra opción es que no solo movamos la transparencia de la capa, sino que juguemos un poquito con los modos de color, perdón, los modos de capa. Por ejemplo, acá a lo mejor pongo Lighten y vean que ya hizo como un efecto diferente. Vamos a ponerlo también acá. Y pues prácticamente lo hizo súper transparente. Pero podemos ir picando y experimentando para ver realmente cuál nos da mejor la idea de nuestro material original. Sí, yo lo voy a dejar en ¿cómo se llama? Acá está. No, realmente me gusta más en normal y más bien voy a disminuir solo la opacidad. Entonces, esa es una. La otra es que, pues usualmente los materiales transparentes no nos parecen tan duros en sus contornos. Entonces, vamos a cambiar el color del contorno de las piezas transparentes. ¿Cómo? Muy sencillo. Aquí va en la capa original del trazado. Vamos a quitar, vamos a desbloquear y vamos a presionar este botoncito de aquí. Este botoncito lo que hace en esencia es crear una especie de máscara alrededor de todo lo que está contenido en la capa. En este caso, solamente los píxeles negros que están formando nuestro trazado del zapato. Es decir, sin que esté visualizado, pero básicamente tenemos esto. Y como ya sabemos, lo que hacen estas líneas pues, punteadas es limitar nuestra área de trabajo. ¿Sí? La voy a quitar porque este icono, este botoncito, ya me lo está activando. Entonces, así protegida mi área de trabajo, lo que voy a hacer es agarrar un tono que yo considere adecuado para colorear con un pincel duro el área del material transparente. Por ejemplo, aquí, que sería el filo de esta área. Aquí lo coloreo hasta aquí y luego el filo de esta otra pieza. Ahorita retoco los pedacitos donde me haya pasado. Y también por aquí y por acá. Ahí que no me pase la rayita. Esto lo estamos haciendo con el pincel manualmente. Lo interesante y fácil de esto, pues es que, como les digo, este botoncito va a bloquear el área de trabajo de la capa. Esto fue en el material, pero ¿qué pasa también con las transparencias de aquí? Pues también podemos cambiarle el color para que precisamente se vea que en las partes de adentro, o más bien encima de estas partes, hay un material que por su transparencia nos está cambiando la visualización de lo que cubre. Entonces, esta línea que estaría precisamente adentro la voy a poner de otro color y pues también estas piezas de aquí. Ahí está. Y voy a volver a poner en negro estas áreas de aquí, porque aquí se me pasó un poquito. Y ahí está. Ya precisamente los contornos suavizados y la ilusión de una modificación en lo que vemos por la superposición del material ayuda bastante a crear la ilusión. Bueno, vamos a detallarlo un poquito más para que sea más notorio el efecto de transparencia en esta pieza. Pero ya no voy a trabajar en esto, más bien en el fondo, lo que tiene detrás. Por ejemplo, voy a trabajar la plantilla. Para hacer esto rápido, me voy a ir de manera directa a sombrear.
Entonces, vean ya como detallando las piezas interiores, esta transparencia de aquí enfrente, que si es esta, la tengo al 100% y la dejé en modo lighten y ya da un efecto mucho más certero de la transparencia. Lo siguiente que vamos a resolver son los metálicos, que quiero poner aquí precisamente en toda el área gris. Para entender esto, lo primero que hay que recordar es que los colores metálicos, como el plateado y el dorado, no son colores en sí, son efectos visuales. Es el efecto de una superficie pulida que refleja la luz del sol o cualquier fuente de luz de manera muy efectiva, y por eso es que se ven destellos, se ven luminosas. Dependiendo del terminado de la superficie, si se ven opacas, como en este caso, que serían como pepitas de oro, no están pulidas, pero sí se ven ciertos reflejos, o una superficie muy, muy brillante, como es acá el caso del acabado cromado del control de videojuego, o por ejemplo acá los lingotes de oro, que está tan perfectamente pulido que incluso hay un efecto de espejo, refleja los objetos que tienen alrededor. Entonces, no hay un color plata, no hay un color dorado, ni siquiera en la vida real, porque lo que hacemos cuando queremos dar estos efectos es que compramos tintas doradas, plateadas, cobrizas, que se aplican en procesos diferentes de las impresiones o de las decoraciones de los objetos. Entonces, lo máximo que podemos tener tanto en la vida real sin un pigmento metálico o en la parte digital también es solamente un color plata, o sea, un color gris o un color marrón. De ahí que lo más sencillo es agarrar una textura que ya esté en internet, que tenga cierto acabado, para que ya venga incluso con el reflejo. Podemos hacerlo nosotros también a través de nuestras texturas, pero no, las texturas que nosotros consigamos con nuestros proveedores, pero no van a poder ser escaneadas, tienen que ser fotografiadas, porque si las escaneamos, muy probablemente nos queden no como esto, sino nada más como esta sección de aquí o esta sección de acá. Se llega a perder el efecto brillante y metalizado. Entonces, si se sacan fotografías de los materiales que tengamos a la mano en la vida real, hay que tratar de fotografiarlos con cierto movimiento o pliegues para que nos puedan dar los destellos necesarios para simular pues el efecto metalizado. Entonces, tomando eso en cuenta, estas son las dos opciones. La primera, como les decía, es la más sencilla. Tenemos una textura, que en este caso es plateada, y tiene ciertos pliegues, la luz y la sombra, y lo que hago es colocarla en donde la voy a necesitar, y no solo varío su dimensión, sino que también trato de tener un beneficio de las sombras previas que ya tiene para acomodarlas en el área, y en este caso que me dé el efecto de, pues aquí está el volumen de la punta y por aquí hay un efecto de luz, por acá le da la sombra, etcétera. Y teniendo eso, hacemos lo de siempre, es decir, recortamos la textura, quitamos el excedente y lo aplicamos a nuestras piezas. Esa es la manera más sencilla. La otra manera, pues realmente es artesanal, es decir, que teniendo nosotros la superficie, delimitando el espacio y todo, nosotros nos predispongamos a colorear, tal cual a mano, con nuestras habilidades de dibujo. Entonces, otra vez, dependiendo mucho de la superficie metalizada, si es muy drástica, o sea, es como casi
un efecto de espejo o es ¿cómo se llama? Algo más opaco, es la manera en la que se van a ver finalmente las luces y las sombras. Aquí vamos a tratar de dar un efecto más drástico que el que teníamos con el textil. Y así. Un efecto más espejeado necesita sombras más duras y normalmente es como en los carros. Llega a haber líneas que son como curveadas, pandeadas, no absolutamente rectas. Así se ve bastante bien. Y para que sea un reflejo más intenso, voy a poner un blanco intenso, precisamente, como de este lado, un poquito de por acá, y agarrar mi herramienta de blur para... le tengo que aumentar acá, así está la fuerza. Más bien no la de blur, vamos a agarrar la de dedo, creo que va a ser esto más útil para mezclar. No me gusta tanto, vamos a intentarlo entonces con nuestro pincel mezclador. Ya hablando como de técnicas a mano, que esto es una técnica a mano, el pincel mezclador es lo que precisamente nos va a permitir mezclar los colores como en la vida real, dependiendo del pincel que elijamos y el efecto que querramos lograr. Así, creo que se ve así como muy, realmente como reflejante, pero como aguadito. Y más o menos. Voy a jugar también un poquito ahorita con los destellos. Para que esto luzca mejor. Igual con la herramienta de degradado voy a agarrar blanco porque sí quiero que sea como más drástico. Y un área ahora más pequeña, pero luminosa. Y más o menos ahí así. Ahorita fue algo como muy rápido. Vamos a limitar el área otra vez. Pero más o menos sería así. Ahora con listo. Entonces, más o menos ahí ahorita en un intento rápido de efecto. Entonces, realmente los efectos metálicos a mano pues van a depender de nuestras habilidades de ilustración y las herramientas que tengamos a la mano. Obviamente es muchísimo más sencillo si trabajamos con la tableta digitalizadora, que es con lo que estoy haciendo ahorita esto, porque pues nos permite difuminar y básicamente llevar a la pantalla, a nuestro trabajo digital, nuestras habilidades de dibujo. Y también, como hicimos con la transparencia, otra herramienta, o más bien otro acabado que nos puede ayudar a dar el efecto, es que nuestros contornos no los dejemos exclusivamente en negro, sino que utilicemos algún otro color que favorezca el efecto o la visualización metálica. Por ejemplo, aquí voy a usar un tono claro de gris. En el pedacito del reflejo voy a utilizar pues básicamente blanco, pero ahora con un pincel más suave que me ayude como a difuminar.
Ahí está porque pues aquí está pegando el reflejo más intenso, a lo mejor también blanco por aquí. Ahí ya me pasé a esas rayitas, vamos en retroceso. Más bien como aquí y como aquí. Y otra vez un gris oscuro, no absolutamente negro. Ahí así. Y ya la punta ya se ve más metalizada. Entonces, estas son las dos opciones para lograr efectos metalizados. Otra vez, ya sea que trabajemos una textura, nos ayudemos un poquito acomodando los efectos, o trabajemos directamente con nuestras habilidades de ilustración y la tableta digitalizadora. Siguiente pro tip. ¿Qué falta para concluir este zapatito? Pues los pespuntes. Lo podemos hacer muy fácil. Si nosotros precisamente hicimos nuestro trazo previo en Illustrator, acá yo ya tengo los pespuntes, pero no copié ni exporté el archivo con ellos, los puse aparte. Entonces lo que voy a hacer es seleccionarlos todos, aquí ya los tengo agrupados, los voy a copiar, control C, me voy a ir a Photoshop, control V, y les digo que me los pegue como píxeles, le digo OK, se va a tardar un poquito, y ahí están mis pespuntes. Los voy a colocar en el espacio donde deben estar, en la proporción adecuada, y vamos a acomodar. Ahorita se ven todos feos, pero que ya que termine de acomodar van a volver a su apariencia perfecta original. El de ahí ya quedó acomodado. Enter, y estos me quedaron desfasados. Voy a tomar los que quedaron chuequitos, control T, y los voy a acomodar. Ahí está, un poquito más para acá, más o menos, ahí está, control D de dedo, y ahí están los pespuntes. Ahora, pues igual que hicimos con el vector original, podemos poner aquí el cuadrito de la transparencia de la capa, que decíamos que nos limita el área de trabajo a tal cual lo que está contenida en ella. Y tomando cualquier pincel que yo quiera, voy a poner el pespunte del color de mi preferencia. Vamos haciéndolo un poquito estrafalario para que se note qué es lo que estamos haciendo. Lo voy a tomar en ese tono, y ahora fácilmente solo coloreo el pespunte. Se llega a perder un poquito, como pueden notar. Entonces vamos haciendo algunos efectitos para que esto se note mejor. La primera opción nos lo da el menú capas. Aquí seleccionando la capa, donde está, vamos a ponerle nombre para que no se nos olvide que esto es el pespunte. Y aquí donde dice efectos, vamos a ver si nos funciona esta primera opción, que sería el de sombra paralela. Le piqué y ahí está. No sé si lo alcanzan a percibir, principalmente en estos tres. Ya nos dio una sombrita que a lo mejor nos puede ayudar a que se note más el pespunte. Voy a modificar aquí un poquito las características de la sombra para acomodarlos más o menos así. Como es algo muy pequeñito,
Básicamente estoy solo trabajando un poco de distancia, 2 píxeles de distancia, para que se vea bien, porque si le aumento el tamaño como de lo difuso o la sombra del tamaño tal cual, se ve, más bien no se nota o se ve muy extraño. Entonces creo que así se alcanza a percibir bien. Vamos a ver del otro lado. Sí se alcanza a percibir adecuadamente. Y le voy a decir OK. Y ahora sí, si me alejo, vean que precisamente con esa mini sombrita ya se logró muy bien el efecto tridimensional del pespunte. La otra, si no les gusta usar la sombra que viene ahí de efecto, es simplemente duplicando la capa y poniéndola en otro tono. Como es esto, voy a tapar el ojito del efecto para que lo podamos hacer. Voy a clonar la capa de pespunte y a esta sí le voy a quitar el efecto. Es más, le voy a quitar el efecto a las dos. Al cabo, volverlo a colocar es muy sencillo. Pero el pespunte que quedó abajo lo voy a desplazar un poquito, no sé si lo alcanzaron a ver, aquí estaba, aquí está ahora, y voy a darle el tono, lo voy más oscurito, como hay así, y precisamente como está desplazado una cosita de nada, nos alcanza a dar ese efecto tridimensional o como de sombreado. Vean que se ve básicamente igual al efecto anterior, que era el de sombra paralela. Y podríamos retocarla un poquito más, por ejemplo el pespunte que tiene el color, no solo dejarlo así sólido, sino que podríamos sombrearlo todavía más, así como hicimos como los contornos del zapato. Voy a agarrar uno de estos y a lo mejor pues aquí como está más oscuro, pues lo pongo más oscuro. También por ejemplo acá atrásito del talón, aquí adentro, y a lo mejor aquí puedo necesitar un pequeño resplandor, entonces le voy a poner un poquito de luz también aquí, y a lo mejor un chisguito aquí. Y vean que ya le da más volumen. ¿Sí? Esos ya son como detallitos extras. Entonces, esa es la manera sencillita de poner los pespuntes al calzado. Es decir, que ustedes los tengan previamente trazados en Illustrator, así con la herramienta pluma, que es súper buena para trazar nuestras curvas. Lo dejan aquí apartadito. Copian primero su calzado sin los pespuntes, que es el que colorean acá en Photoshop, y ya que terminen, estos pespuntes agarran, los copian y los ponen en su archivo original. Obviamente hasta arriba de todas las capas, para que nos dé perfectamente el efecto y no se vea tapado por ninguna otra capa de acá. Y ya por último, una pequeña aclaración al respecto de este botoncito. El botoncito funciona, como les decía, como una especie de máscara de selección alrededor de lo que sea que esté en la capa. Entonces, eso quiere decir que ahorita funcionó de este lado para darle color nada más al contorno, porque mi capa del vector original eran todos estos píxeles originalmente negros, pero que no están rellenos de ninguna otra cosa, o sea, aquí no hay nada más, esto está hueco. Entonces, esos únicos píxeles precisamente que son los que se encuentran en la capa, los únicos existentes, es lo que me permite al momento de aplicarle este botoncito, que es como una especie de bloqueo, dibujar encima y no le va a pasar nada. Si yo le quito el cuadrito, entonces sí me va a pintar en toda la capa otra vez. ¿Cómo no funciona? Si ustedes copiaron su vector de Illustrator como un objeto que estuviera relleno de blanco, ahí sí no va a funcionar solamente para el contorno, porque si ustedes aprietan el botoncito, eso quiere decir que va a pintar en todo lo que hay en la capa, no solo
las líneas negras, sino la plasta blanca. Entonces, por eso es que les digo que es como una especie de máscara de selección. Entonces, aguas con esto. Si quieren utilizar el efecto o la virtud de las líneas, de poder cambiarlas de color, entonces tendrían que ustedes exportar sus vectores sin fondo blanco. ¿Sí? Entonces, no importa si trazaran objetos cerrados ni nada, o sea, realmente aquí son puros pedacitos de línea, no hay fondo ni nada, y eso es lo que me permite activar este cuadrito. Así no, así. Ok, eso es todo. Gracias.